Decíanse, pues. Buenas amigos, hoy vamos a hacer una mudanza de dos colonias de Camponotus que tengo a un nuevo hormiguero, un nuevo diseño, así que comencemos. Por acá tengo mi colonia de Camponotus sonatus que vieron en los shorts anteriores. Y por acá tengo mi colonia de Camponotus substitutus. Esta colonia, como pueden ver, ya está sacando incluso la prole a la caja de forrajeo. Y pues la verdad es que ya no caben porque hay demasiadas. O sea, esta colonia ya está demasiado grande. Por acá podemos ver a la reina. Y la cantidad de prole que es impresionante, demasiada, muchas obreras. Por acá también. Este tubo ya está casi seco también, entonces ya casi no tienen humedad. Y pues como ven, ya no caben. Las mudé en el short anterior, las mudé a esta caja de forrajeo. Básicamente es igual a esta caja, con la diferencia que tiene una conexión extra, una conexión hembra de este lado. Y pues está tapada en este momento con un bloqueo. La ventilación la tenía de este lado y me tocó cambiarla. Y algo nuevo es este conector, que es una puerta rotatoria, que le damos vuelticas. Lo que pasa es que ahora no lo voy a hacer porque se salen las hormigas. Le damos vuelticas y podemos abrir la compuerta. ¿Qué le está pasando a esta hormiga? What the fuck? Ellas a veces se caen así y se quedan trabadas. O sea, se quedan como tontas. Ahí está. Ahí está. O está enferma. Bueno, no, ahí está. Me asusté. Esta hormiga es medio pendeja. Estas son unas compuertas que yo diseñé, que la función es cerrar, obviamente. La función principal cierra por acá. Y si la giramos, vamos a abrir la compuerta aquí. Ahorita lo vamos a hacer. Y pues tiene algo extra, que para las especies pequeñas, si giramos la compuerta y quedan hormigas adentro atrapadas, van a poder salir por estos pequeños agujeros. Y bueno, también es un arma de doble filo, porque por aquí podrían entrar hormigas pequeñas, pero la compuerta estaría cerrada, entonces no habría problema, en teoría, ¿no? Esta conexión, como ven, esta caja de forrajeo es de las que he tenido siempre en el canal, solo con la diferencia de esta nueva compuerta. Y esta, que ya es una de las viejas también, donde tengo pues mi colonia de Camponotus substitutus. Y pues hicimos lo mismo, colocamos la ventilación de este lado, que es la rejilla con ventilación, las de siempre. Y de este lado una de esas compuertas también rotatoria. La razón es porque vamos a conectar estas cajas de forrajeo, estas dos cajas de forrajeo, a unos hormigueros nuevos que vamos a ver a continuación. Bueno, ya va, vamos a ver la colonia porque no la he enseñado, tenemos rato, pues quiero que vean cómo está esto, amigos. La verdad es que esta colonia está ahí está la reina. Está demasiado grande, o sea, tiene ya soldados, o sea, está full de todo. Y pues ocuparon los dos tubos de ensayo. También ya están empezando a manchar un poco el agua de estos tubos de ensayo. No es mucho, pero pues la cantidad de hormigas que hay siempre se empieza a poner un poquito amarillita, más que todo en este lado, que es donde hay más todavía. Y pues todo está bien, esta colonia va súper bien. Ya saben que esta también es una de mis especies preferidas. Y bueno, razones para la mudanza: primero, que ya no caben, como ven, ellas también hacen mucha vida en la caja de forrajeo. Estos dos tubos de ensayo, a pesar de que pueden aguantar un poquito más, ya en cualquier momento van a empezar a dar problemas, y se me está dificultando mucho para alimentarlas. O sea, yo aquí agarro, quiero que vean esto. Miren cómo se alborotan las hormigas. Yo agarro y destapo, ellas se alborotan demasiado, ellas son muy rápidas. Y entonces cuando les voy a dar de comer es muy difícil para mí alimentarlas, porque ellas intentan escapar, empiezan a tirar ácido y todo el tema. Entonces se me dificulta, así que por eso quiero colocarles un hormiguero. Esta especie es una especie más tranquila. Si yo destapo, esta especie lo que hacen es esconderse, literalmente. Lo que hacen es irse y esconderse. Ellas no son tan rápidas, yo puedo destapar, limpiar, pero ya no caben. Entonces aquí tenemos dos situaciones que son motivo para mudanza. Bueno, vamos a poner a un lado las colonias que vamos a mudar, que la verdad es que va a ser muy fácil, pero ya lo vamos a mirar. Y vamos a ver el primer hormiguero. Bueno, realmente es el mismo hormiguero, solamente que hay como dos módulos, y este es el módulo, amigos. Yo lo llamo hormiguero Matrix. La idea surgió justamente de las cápsulas de Matrix, que van como, ustedes saben que los humanos en la película de Matrix están como almacenados en unos módulos así, que van como uno encima de otro y tal. De repente pongo un clip ahí en pantalla o una foto. Y pues, como saben, tengo un problema con la cortadora de acrílico, que es que no la tengo todavía. XD. Entonces me he visto obligado a hacer los cortes cuadrados. Por eso es que mis cajas de forrajeo por ahora son así.
y pues me toca cortarlos a mano. Entonces, pensando en eso y buscando alternativas, pensé en esta solución que implementa tubos de ensayo. ¿Por qué tubos de ensayo? Porque es donde siempre las hormigas están bien. Entonces este concepto es un concepto muy diferente. No lo he visto por ahí, no sé si alguien ya lo hizo, pero si ya lo hizo pues no lo he visto. A mí me parece que es un concepto nuevo. Y pues básicamente las hormigas van a hacer vida dentro de esto que está acá, son tubos de ensayo. Esta parte se puede retirar y como pueden ver, los tubos de ensayo están así como en la película Matrix. Entonces ellas van a hacer vida en esta parte. El sistema de humedad es muy parecido al que hice para los reineros. Y pues las hormigas van a beber por acá, por este lado. Y pues esta conexión va conectada a las cajas de forrajeo. Este tubo de ensayo ya he probado. Y bueno, depende del tamaño de la colonia, pero esto puede durar de entre 20 y 15 días más o menos, o un poco más. En este caso preparé los tubos de ensayo para Camponotus y les puse corcho a todos los tubos de ensayo. Aquí podemos probar varias cosas. Por ejemplo, si quisiéramos, podríamos llenar los tubos de agua incluso. Y podríamos intercambiarlos también. Por ejemplo, no sé, una situación en la que uno de los tubos de ensayo esté sucio, podemos retirar un tubo de ensayo y cambiarlo, que es una de las ventajas que tiene este modelo. Y por el lado frontal tenemos esta tapa. Y aquí pues hay una lámina de acrílico cuadrada, porque de momento las tengo que cortar así. Y podemos ver a las hormigas acá, que es como una especie de escalón. Esto sí lo hice más o menos irregular para que ellas puedan escalar más fácilmente y que o sea, no se ve tan pulido por eso. Y por tema de soportes en la impresión y todo eso, ya que esto requiere como cierto skill de impresión. Hay que saber imprimir estas piezas para que se hagan bien. También tiene unas compuertas rotatorias. Estas compuertas que literalmente giran. Y pues incluso podemos quitarle esta tapa. Podemos rotar aquí las compuertas para abrir y cerrar. ¿Por qué? Porque esto es un modular que se puede ampliar. Entonces aquí por ejemplo tenemos una compuerta abierta. Y si queremos la podemos cerrar. Entonces tiene la cerramos por completo acá. Y podemos sellarla con las tapitas que ya conocen del canal, que tienen todas mis cajas de forrajeo. Entonces tiene una abajo y una arriba para poder ir ampliándola en este sentido, hacia este lado. Y pues tiene 5 tubos de ensayo, como pueden ver. Tiene este protector para los tubos de ensayo que se pueden quitar. Como yo les decía, por ejemplo, si queremos sacar todas las hormigas que están en la parte de arriba, simplemente quitamos el primer tubo. Vamos a quitarlo. Entonces vendría quedando algo así. Y lo que hacemos pues es cubrir todos los tubos de ensayo con los covers de tubos. Y queda de esta forma. Entonces podemos hacer mini mudanzas entre secciones. O por ejemplo, si en la parte inferior podríamos llenar el tubo de ensayo con agua hasta la mitad para que tengan humedad dependiendo de la especie. Incluso podríamos poner una especie de humedad alta con un tubo full de agua hasta la mitad. O incluso podemos colocar varios tubos con agua. Si alguno se ensucia podemos hacer una mudanza de esta forma. Dejamos la luz, ellas se van a salir. Luego lo que hacemos es retirar el tubo de ensayo y reemplazarlo. Entonces la verdad que pensé muchas de estas variantes y vamos a probarlo, por supuesto, ¿no? Otra cosa que tiene es que tiene este sistema de ventilación, como los módulos de ventilación de mis tubos, que es esta tapita, que es como las pestañas de todos esos módulos de ventilación. Y pues aquí está la rejilla, entonces no nos tenemos que preocupar por que se acumule la humedad y tal, porque va a salir todo por allí y va a haber ventilación dentro del hormiguero también. Y pues teniendo el módulo, para el tema de la mudanza es tan sencillo como agarrar la caja de forrajeo que ya tenemos. Yo siempre les dije a ustedes que esto iba a ser progresivo y que todo iba a ser que todo iba a encajar, y lo que tenemos que hacer es simplemente insertarlo acá en esta hendidura, que bueno, con una mano se me hace difícil, pero más o menos así. Ahí está. Abrimos la compuerta y empieza la mudanza. Por supuesto, hay que ponerle luz y tal y todo el tema así, pero esa es la idea. Incluso esta compuerta sirve para trancar y abrir la caja de forrajeo cuando queramos limpiar o algo así. Y esta hormiga creo que está muriendo, está enferma. En este momento tengo impresos dos módulos de estos, dos módulos Matrix. Este es el módulo Matrix con humedad, con sistema de humedad. Y como una de las colonias es más grande, hay otro modelo que es el modelo de expansión, que es este de acá, que es exactamente el mismo, pero sin el sistema de humedad. Aquí están las compuertas cerradas en este momento, como pueden ver. Y pues simplemente lo que hacemos es traer el nuevo módulo e insertarlo de esta forma. Y ya tenemos una ampliación lista. Luego lo que hacemos es simplemente rotar las compuertas. Hay una marquita por acá que yo puse, ahí se alcanza a ver. Eso quiere decir que si esa marquita está completamente arriba,
Ahí está, ese triangulito es que la compuerta está abierta. Y volvemos a abrir la compuerta de abajo también. Repetimos el proceso. Listo, ahí tenemos la otra marquita. Y eso quiere decir que las compuertas están abiertas y ya hay una ampliación en este punto. Y pues de este lado es exactamente igual. Podemos poner las compuertas con este, vamos a decirlo, esto sería como una especie de seguro también para evitar que las puertas giratorias se muevan y tal, porque esto le da un poco de presión. Y también se ve mejor, ¿no? Porque si dejamos esto así abierto, pues no me gusta cómo se ve. Entonces aprovechamos acá y lo trancamos. Entonces, en este módulo que es más grande porque son dos, está el módulo Matrix con humedad, módulo Matrix sin humedad. Vamos a poner las Camponotus Substitutus. Y si queremos verlas, porque es que esto es lo genial de simplemente retiramos las tapas, retiramos los covers de los tubos y podemos ver por completo las colonias en los tubos de ensayo. Ahí están. Entonces se vería de esta forma. Una vez ya hayamos visto nuestras hormigas, estemos satisfechos, la podemos ver, podemos hacer mudanzas como les comentaba, podemos hacer todo eso. Procedemos a cubrir los hormigueros. La verdad que bueno, es un concepto diferente que quiero probar. Este hormiguero está en prueba, o sea, ahora mismo lo vamos a poner a prueba porque va a estar en mi tienda. Pero como todo, hay que probarlo primero. Este sistema de humedad ya lo probé y está dando buenos resultados. Pronto vamos a ver un video de todos los reineros con cómo van las hormigas. Hay unas que les está yendo súper bien. Y pues eso me motivó a usar este mismo sistema de humedad para este hormiguero. En este caso, como lo estoy haciendo para Camponotus, no estoy llenando de humedad los tubos de ensayo. Estos de acá, los tubos como tal. Y pues vamos a ver qué tal resulta esto. Bueno, cabe destacar que también podemos hacer ampliaciones a la inversa, ¿no? Si nosotros quisiéramos, pudiéramos ponerlo de este lado. Simplemente tocaría tapar este lado de arriba del módulo de humedad. Está bastante pesado, ya que en este momento son 11 tubos de ensayo. Estoy usando tubos de ensayo de 13 milímetros. En esta medida, la medida estándar. Son fáciles y bueno, son económicos también. El costo del hormiguero como tal todavía no lo he calculado, pero cuando ya esté a la venta lo podrán ver en mi sitio web, donde va a estar la tienda como tal. Por ahora está en pruebas, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que les voy a dar un mes a este hormiguero antes de sacarlo a la venta, por si alguno está interesado, ¿sí? Pero bueno, básicamente este es el modelo, es un concepto diferente, que la verdad estoy aprovechando las limitantes, sí, que tengo en el momento. Y pues ya cuando tenga la cortadora de acrílico, pues saldrán los modulares 10×10 y todo el otro tema que había empezado, pero que tuve que frenar por el momento. Entonces vamos a darle con esto y pues vamos a ver qué tal. Bueno, primero nos aseguramos que las compuertas están bien, ¿sí? Entonces en este caso yo voy a colocar aquí las Camponotus Substitutus. Aquí está la compuerta abierta, aquí está la compuerta cerrada, aquí está la compuerta cerrada y aquí está la compuerta abierta, ¿sí? Miramos que las tapas estén bien, todo está bien por acá. Miramos esta otra tapa, todo está bien. Y miramos que el sistema de ventilación esté en las rejillas bien, todo parece estar ok. Entonces este hormiguero ya está listo para hacerle una mudanza. Como siempre, lo que vamos a hacer es conectarlas y dejarlas que ellas solas se muden, ¿sí? Ahora simplemente vamos a conectar estos dos modulares a la caja de forrajeo con el conector. Lo ponemos aquí con mucho cuidado. Esto, bueno, pensé que iba a necesitar ayuda, pero ahí está. Esto calza a presión y pues se sostiene bastante bien. O sea, todo está diseñado para que se pueda levantar, manejar fácilmente. Por ahora no voy a abrir la compuerta, simplemente la voy a dejar aquí porque quiero grabar como un timelapse. Entonces este es el primero, vamos a ponerlo por acá. Ahora vamos a conectar el segundo, que tenemos por acá la colonia. Y de la misma forma simplemente conectamos aquí en el conector de la compuerta. Y ya lo tenemos. Y pues como ven también se puede levantar. Este caso va a ser solo un módulo porque la colonia no es tan grande, pero esta colonia sí es más grande y requiere dos. Ahora antes de abrir las compuertas voy a preparar todo para grabar con un timelapse. A ver cómo nos sale. Bueno, aquí tenemos la cámara lista para grabar. De hecho voy a poner a grabar ya. Aquí está grabando. Ahora lo que vamos a hacer es rotar las compuertas, que para eso necesito las dos manos, así que las voy a rotar para abrirlas y ya volvemos. Ahí tienen unas flechitas que indica que está abierto. Aquí también. Y pues ahora por supuesto vamos a quitar aquí esto para que les llegue luz a las colonias y se vean forzadas a mudarse. Lo mismo vamos a hacer por acá. Por aquí tenemos la primera exploradora que consiguió el agua de Camponotus Substitutus. Vamos a ver qué tal. La compuerta está funcionando bien. Estas no son tan trepadoras, pero creo que igual, porque ahí mire, están escalando. Yo creo que igual les va a ir bien en el hormiguero. Ya están empezando a salir. Vamos a esperar a ver si consiguen el hormiguero. Y pues bueno,
Por acá tenemos otra exploradora de Camponotus sonatus que ya están empezando a mirar el nuevo hormiguero también. Están encontrando el agua y bueno, todo parece ir bien y están entrando al hormiguero. Así que espero que ellas, cuando encuentren que ese lado está oscuro, se mueven para allá. Mientras se está haciendo la mudanza que se está haciendo por allá atrás, quiero enseñarles algo que es el tras cámaras de todo esto, porque a veces este tipo de diseño se ve fácil, o uno piensa o siente que son fáciles de hacer, pero quiero que vean todos los intentos fallidos de estos hormigueros, para que más o menos tengan una idea de todo el tiempo y por qué he durado tanto en sacar este hormiguero. Y pues esto fue un proceso lento, porque toca hacer las impresiones, probar distancias. Si una micra quedó mal, se puede meter hormiga, entonces tiene que ser muy preciso. Todos estos son intentos, mejoras, intentos fallidos. Aquí por ejemplo salió este que estaba malo. Como pueden ver son expandibles. Aquí de hecho los ponía así. Esta era una de las formas que yo hacía antes, la compuerta interna, pero no me gustaba porque de repente si las hormigas no eran muy trepadoras no podían. Y pues primero empecé imprimiéndolos en este color, no me gustó, probé con otro y aquí fue cuando empecé a hacer lo de las compuertas acá, cambiar los diseños. Después por acá empecé a probar otras cositas, también cambiando la distancia de los tubos de ensayo, el tema de la parte de arriba de las puertas. Uno que imprimí se me partió, XD. Después el tema de las compuertas y la parte interna, que estaba probando otro diseño, probando que las compuertas rotaran, que todo esto funcione. Todos estos modelos, todos estos son intentos fallidos, o mejoras que tocó hacerles algún cambio porque no cuadraban. Y pues miren la cantidad de material que también se gasta, ¿no? Entonces quería mostrar este tras cámara. Y estos solamente son los modulares, porque también las piezas pequeñas pues se pierde material, ¿no? Bueno amigos, sé que esto no se debe hacer en mudanzas, pero quiero mostrarles que ya empezaron a mudarse las Sonatus. Así que vamos a destapar un momentico acá, también para que vean cómo se visualiza. Y ellas empezaron a mudar aquí, me empezaron a meter la prole que tenían afuera, la empezaron a meter acá. Entonces están usando varias cámaras, pero bueno, ya. A ver cuando salga por acá. Ahí va. La pupa, la pupa. La lleva, nice. Y la otra se estresó todo por el ruido. Nice. Amigos, ya pasó un día. Las dejé toda la noche con esta bombilla. Y bueno, ya lo he dicho antes, las bombillas artificiales, la luz artificial no sirve para mudanzas, pero igual quería hacer la prueba. Sí que sacaron prole las Sonatus. Ya no vemos que hay prole, pero la reina sigue por acá, allí la vemos. Y hay bastantes hormigas en el forrajeo. Si revisamos por acá, sí se han mudado, o sea, sí han movido prole y todo. Así que la mudanza está funcionando, pero no está completa, porque hasta que la reina no se mueva, no ha sido una mudanza exitosa, ¿sí? Y las Substitutus, nada que se quiere mudar, así que vamos a cambiar la técnica. Este es mi sitio especial para hacer las mudanzas, porque aquí les pega luz indirecta solar. Y vamos a ver si con esta luz sí se motiva. Mire, por ejemplo, aquí vemos que la reina ya se está empezando a alterar un poco por el tema de la luz, porque esta es luz solar. Y aquí las Substitutus, bueno, es que estas hormiguitas son especiales, así que vamos a ver qué hacen. Amigos, esto fue instantáneo. La reina salió y no me di cuenta. La reina ya se pasó. Y no alcancé a grabar porque estaba copiando el video. O sea, los videos los estaba copiando justamente. Y bueno, voy a poner a grabar aquí también. Y se movió, creo que la reina ya está dentro del hormiguero. Así que bueno, F, ¿no? no se puede. O la reina está acá. Y las Substitutus, bueno, vamos a... Ay, mire, ya empezaron a salir. Esta es la técnica definitiva, amigos. Vamos a ver si se mudan. Ya empezaron a salir, miren cómo salieron acá. LOL. Pero pusieron toda la prolaca. Necesito que se metan al hormiguero. Miren dónde está la reina. Están dos peleando. Yo la llevo para allá, no, para el nuevo, no, para el viejo, para el nuevo. Lástima porque es que
mire cómo va la copia y son como 120 y pico de gigas, así que no voy a alcanzar a grabar otro speed draw. Creo que voy a rotar el hormiguero de esta forma para que les dé luz de una forma distinta y se vean obligadas a meterse hacia allá. Vamos a ver. Pensé que la reina de Sonatus ya se había mudado, pero aquí está. Entonces hay que darle chance. La están trayendo, mirenla. La reina se está pasando al hormiguero. Ahí está. Let's go. Ahí pasó la reina, let's go. Bueno, me costó un poco, pero ya pude retirar los tubos de ensayo que quedaban, donde estaban las hormigas. Saqué las hormiguitas que quedaban y las puse en la caja de forrajeo. Tuve que retirar el corcho y ponerlo ahí. Y pues voy a esperar a que se calmen un poco para luego retirarlo cuando ya no estén encima del corcho y se metan dentro del nido. La mudanza de la Sonatus fue todo un éxito. Vamos a mirar a la reina. Por aquí las tenemos. Se mudaron todas para este tubo. Y pues están poblando todos, que es lo que yo quiero. Así que todo very nice. Luego las vemos con mejor luz y todo, porque bueno, ya no las quiero estresar más. Quería aprovechar para enseñar esto, que es la colonia de Sonatus, que ya se mudó por completo. Ya tapamos las entradas de los tubos y así quedaría así. Como decía, esto es progresivo. Y pues vean el espacio que está ocupando esta colonia. Y si le pongo otro módulo, probablemente quede algo así. El módulo sin humedad, un poquito más acá, creería yo. Y ya ese sería el espacio que ocuparía una colonia que todavía no llena. Apenas creo que llena por completo 2 tubos. Se hicieron en este y algunos de acá. Así que tienen un montón de espacio para crecer, ¿sí? Entonces no ocupa tanto espacio. Y quería hacerles esta comparación porque es que también hay modulares que ocupan demasiado espacio. Por ejemplo, estos modulares que son planos. Estoy teniendo dificultades con la colonia de Substitutus. Se empezaron a hacer aquí en la caja de forrajeo. Y ya como bajó el sol, ya no les está pegando tan directamente, se vinieron para acá. Incluso pensé que la compuerta estaba mal hecha y me tocó tapar con un algodón y revisar la compuerta, pero no, la compuerta todo está bien. Solamente que ellas no se han querido pasar y la muestra es que sí están pasando. Por ejemplo, pasaron acá un poco de basura. Voy a frenar por ahora la mudanza y voy a esperar a mañana otra vez con la luz de la mañana, que ellas fijo que se mudan, así que no las voy a estresar más por ahora. Y pues la pelota de algodón no la puedo sacar porque donde yo destape esto se vuelven locas. Miren esto. Y miren. O sea, es que por eso es que me cuesta tanto incluso alimentarlas. Esta hormiga, esta especie es muy nerviosa. En cambio las Sonatus son todas tranquilitas, todas relajadas. Yo hasta las toco con la pinza y les digo hola. Otra cosa que tengo en contra es que estos tubos de ensayo todavía tienen mucha humedad y ellas están a gusto, demasiado a gusto aquí adentro. A diferencia de las otras colonias, de las Sonatus, que bueno, ya le quedaba muy poca humedad en este tubo y este estaba completamente seco. Entonces tal vez ellas sí están un poquito más complicadas. Ahí se ve que tiene humedad todavía el tubo de ensayo. Pero pues aquí está complicado. Aquí toca hacer la mudanza forzada por luz. O simplemente darles el espacio, pero ojalá se muden porque de verdad que yo ya no les puedo dar de comer acá. Dejé que la colonia se me creciera mucho y ahora se me hace muy difícil. Bueno amigos, las Substitutus no se han querido mudar, así que me tocó tomar medidas un poquito más extremas. Estamos en la parte de afuera, aquí donde ya reconocerán estas piedras. Y pues puse las hormigas acá, a ver si con la luz solar indirecta se mudan. Lo que están haciendo es como esconderse así en la esquina. Pero vamos a ver, vamos a dejarlas un rato por acá, a ver si finalmente se mudan al hormiguero. Ya desalojaron este tubo de ensayo, así que voy a tratar de retirarlo para forzar más la mudanza. Listo amigos, let's go. Ya lo demás es que lleven las pupas, así que ya voy a dejar de grabar. Ahora en un rato vuelvo. La reina se acaba de pasar al hormiguero, eso es genial. Y pues bueno, el método de la luz indirecta, lo que pasa es que me tocó venir más a las afueras de la casa porque una ventana no era suficiente. Y estaban haciendo esto, se estaban haciendo aquí en esta esquina. Luego la reina ya se movió, van a empezar a mover toda la prole, todas las pupas al hormiguero. Así que solo ahora es cuestión de tiempo, pero ya la reina se pasó, está buenísimo. Así que bueno,
Volvemos en un rato. Amigos, miren el tamaño de esa pupa, es gigantesca. Esa es una pupa de soldado, sí o sí. Ahí va, miren el tamaño de esa pupa, la hormiga apenas puede llevarla. Son muy nerviosas, esta especie es demasiado nerviosa. Pero ya están terminando la mudanza. Miren eso. Miren cómo se pelean. No. Decíanse, pues. Está bien, llévela usted. Y es más joven la que la llevó. Y ahora simplemente llevan los huevecillos. Los huevecillos que quedan, las pupitas que quedan. Ahí van. Miren, por acá una está haciendo transporte pupal, miren. Pero está llevando. Pues eso es una cabeza. No, si es transporte pupal. Y le cortó la cabeza a su hermana, no. Está llevando hormiguitas en transporte pupal también. Este comportamiento no lo había visto en las sustitutos. Bueno, ya desalojaron bastante la caja de forjeo y pude desconectar los tubos de ensayo. Coloqué unos algodones acá. Así que bueno, de momento la colonia ya se mudó al hormiguero y pues volvamos al estudio. Vamos a inspeccionar los tubos de ensayo para ver cómo quedó esto. Ya el agua se estaba empezando a manchar, así que ya era momento de la mudanza. Y pues uno tiene bastante suciedad, el otro no. Aquí era donde estaba la reina y este era como una especie de mini colonia satélite que tenía. Sí ensucia más o menos el corcho, pero tampoco es tanto. Mientras se aleje, aquí podemos ver que esa técnica sí funciona bastante bien, que si mientras no se pegue el corcho a la parte húmeda, pues queda todo bien. Y bueno, vamos a mirar, vamos a ver dentro del hormiguero a ver cómo está esto. Y aquí tenemos la colonia que se hicieron en esta parte. Por aquí podemos ver algunas soldados. La reina quién sabe dónde estará. Y pues ellas están explorando las cámaras, ¿no? Algunas les gusta, algunas no. Ahí están. A mí la verdad me parece que se ven súper bien acá. Y pues bueno, siempre ellas mientras más apretaditas mejor están en los tubos de ensayo. Vamos a verlas por el otro lado. Por acá tenemos la otra parte de la colonia. Esta soldado está bastante oscurita. Y bueno, parece que está funcionando. Ahora ya les puse humedad porque no tenían humedad para mientras la mudanza, para que no les molestara. Y la otra parte que no he enseñado del hormiguero, porque esta es como la parte trasera, que es donde podemos ver todas las colonias como tal. Imagínense la colonia tan grande que estaba. Aquí tienen demasiado espacio, aquí pueden crecer muchísimo. Aquí está la reina, se asustó y se fue, pero ya se guardó. Esta es la otra parte de los hormigueros que no han visto en acción, que justamente tienen unas camaritas por donde las hormigas pueden escalar. Miren, por ejemplo acá. Y ellas pues se van mudando de sala en sala. Ellas son bastante escaladoras, así que les hice como esa forma, vamos a decirlo así. Y bueno, nuevamente el acrílico lo estoy cortando a mano, entonces mientras tanto los corto a mano, mientras consigo la cortadora. Y pues este es el modelo del hormiguero, amigos. Ya después que yo quiera hacer más ampliaciones, simplemente conecto otro módulo acá y abro con puertas y listo. El sistema de humedad funciona. Esta especie, como son Camponotus, no necesitan humedad en el hormiguero, así que decidí pasarlas a este modelo y vamos a ver qué tal funciona, ¿sí? Ahora lo que queda es pues esperar que se desaloje un poco la caja de forrajeo para limpiar y para desconectar los conectores de tubo. Y así es como se ve el hormiguero. Ya como les decía, la verdad que ocupa muy poco espacio. Aquí está la otra colonia que ya la vamos a ver. Y pues bueno, quiero esperar un ratico a que se calmen para intentar limpiar la caja de forrajeo, porque el otro motivo de este hormiguero es la compuerta, para poder cerrar compuerta y poder limpiar tranquilo. Pero pues la idea es que las hormiguillas se vayan, pero pues ahora mismo está muy nerviosa, entonces vamos a esperar. Voy a ir al gimnasio y ahora que vuelva miramos cómo quedaron las colonias finalmente. Ya pasó un día y hoy pues estoy alimentando mis hormigas, así que este video salió largo de grabar. Vamos a ver qué tal, cómo están las colonias. Aquí están las Substitutus y aquí tenemos las Sonatus. Esto aprovecho para enseñarlo, así es, yo voy cortando los pedacitos de tenebrio y voy alimentándolas así. Esto es como un modular que estaba, un prototipo de modular horizontal que tiene que ser mejorado, pero bueno, lo estoy usando como lo imprimí y tal, estoy usándolo como plato. Hay que aprovechar todo lo que tenemos. Y pues bueno, amigos,
vamos a empezar con las Sonatus. Algo que me gusta mucho de esta especie es que ellas son demasiado tranquilas. Miren esto. O sea, sí se alteran un poco y tal. Hay algunas que han muerto de seguro por la mudanza, que toca retirarlas, estas de acá. Y pues, miren, yo destapo son muy tranquilas. Entonces voy a proceder a ponerles comidita y miramos cómo están aquí adentro. Bueno, aquí las tenemos bebiendo. Esta vez no cambio los platos porque, bueno, tampoco pues, no puedo estar imprimiendo tantos. Ahí están bebiendo agua con azúcar. Todo se ve bien. Y pues vamos a destapar el hormiguero a ver cómo van. Bueno, la parte frontal está despoblada. No hay mucho por acá, no hay mucho movimiento. Y ahora vamos a destapar los tubos de ensayo. Y aquí lo tenemos. ¡Wow! Amigos, miren esto. Aquí podemos apreciarlas muy bien. Miren todo esto como está. La reina la tenemos en la cámara inferior. Y pues ocuparon varias cámaras. Está interesante. Y todas con pupa. Bueno, las de arriba no las han usado. Pues obviamente las hormigas prefieren el camino más fácil. Y el más fácil pues las más cercanas, ¿no? A medida que necesiten espacio, yo asumo que usarán las cámaras de arriba. Así que bueno, la reina se escondió para esta parte porque es la más oscura ahorita. Y todo esto está súper lleno de pupas, de prole. Miren esto, amigos. Miren esto, amigos. Brutal. Brutal. Bueno, esta colonia parece que todo va bien. Así que el hormiguero para esta colonia, Camponotus sonatus, check. Bueno, ahora tenemos acá las substitutus, que son más complicadas de alimentar. Vamos a ver si logro asustarlas para que se metan. Porque ni siquiera he podido retirar el algodón que puse para intentar bloquear y revisar el conector se están guardando. Vamos a ver si logro. Voy a molestarlos un rato a ver si logro hacer que se asusten y se escondan para poder trancar la compuerta. Porque esta colonia es muy agresiva. Miren, si yo agarro aquí y hago esto, ¡tin!, se vuelven locas. Miren esto. Entonces bueno, ya volvemos. Voy a intentarlo. Está complicado, amigos. Está complicado, la verdad. No he podido. Estuvo difícil. Esta especie es medio complicada con el tema de caja de forrajeo. Definitivamente tengo que intentar hacerles una caja de forrajeo más grande, más amplia. Así que bueno, ese va a ser el próximo proyecto para este hormiguero. Pero bueno, de momento ya les puse comida. Aquí hay algunas que están bebiendo, que ya se están llenando. Ahí podemos ver que se les llena el gáster. Y bueno, vamos a mirar la colonia cómo está. Por acá tenemos unas que ya están haciendo trofalaxia. Tres haciendo trofalaxia. Very nice. Entonces bueno, la compuerta por acá. Aquí está, vemos una escalando. Son muy escaladoras las sustitutos, eso sí. Todo se ve bien por acá. Vamos a ver ahora los tubos de ensayo. Aquí está la colonia. A ver dónde estará la reina. Esta es una soldado. Ahí tenemos a la reina. Y como las otras colonias también se hicieron en la parte inferior. Aquí tienen muchísimo espacio porque les puse dos modulares. Se hicieron en el modular más externo. Las otras cámaras, bueno, hay algunas hormigas por allí remanentes, pero no las están usando. Y por acá también colocaron algo de prole en este otro tubo de ensayo. Entonces bueno, tienen demasiado espacio, la verdad. Creo que les puse mucho espacio. Pero bueno, con esto la colonia se va a seguir desarrollando y podemos estar tranquilos del espacio de esta colonia por unos varios meses. Yo creo que por ahí un año tal vez. Vamos a ver qué tal. No les voy a poner más ampliaciones, simplemente la caja de forrajeo, que sí necesitan una caja de forrajeo más grande, más que todo para poderlas manipular. Y bueno, amigos, estos fueron los hormigueros. Pronto van a estar disponibles en mi tienda, en mi sitio web. Ahora mismo los tengo en pruebas, todo parece ir bien. Vamos a ver cómo les va a las colonias. Quiero ver si siguen creciendo, si se siguen desarrollando. Por ser Camponotus, el sistema de humedad lo tienen externo, no lo tienen directo. Igual si quisiéramos podríamos reemplazar alguno de los tubos con un tubo con agua, con algodón. Entonces nos da esa libertad. Si vemos que la colonia está como fallando, como que le falta algo, simplemente reemplazamos uno de los tubos y ponemos uno con algodón. Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Dejen en los comentarios sus opiniones de este hormiguero, a ver qué tal, algo que se les ocurra, porque también pues más a futuro la idea es ir haciendo mejoras. Y pronto, como ya les dije, va a estar en mi tienda, en newants.com, que estoy desarrollando ya el sitio web. Si es primera vez que estás en el canal y te gustó este video, te invito a que te suscribas. Y bueno, amigos, hasta la próxima.